Bueno, muchachos, entonces después de ver, digamos, las propiedades de los números primos, vamos ahora a trabajar sobre las propiedades de los números compuestos. Entonces los números pueden tener, muchos números tienen divisores, y esos números pueden tener divisores en común, y entonces hablamos del máximo común divisor. Entonces vamos a definir la función máximo común divisor. Dados dos números enteros diferentes del cero, podemos mirar cuál es el máximo común divisor de los dos, averiguando quién es el máximo número natural de que divide tanto a n como a n. Entonces, ese sería el máximo común divisor. Entonces, se puede ver como una función. Entonces, la pregunta ¿es una función total? Primera pregunta, ¿una función total? Es decir, todos los, cualquier par de números diferentes de cero tienen un máximo común divisor. Entonces, ¿cómo sabría uno que este número siempre existe, mejor dicho? ¿Cierto? Entonces resulta que ya sabemos que si alguien va a dividir a n, pues tendrá que ser menor que n, porque los mayores que n no lo van a dividir. Si alguien va a dividir a m, tendrá que ser menor que m, porque los mayores que m no lo van a dividir, menor o igual. Entonces, el número de posibles números que divide al uno o que divide al otro, si los junto, los divisores son finitos. Entonces yo puedo, entre todos ellos, decir cuáles divide a los dos, y entre todos ellos, pues habrá uno que es el más chiquito, porque pues, es un número finito de números, habrá uno que es el más pequeño de todos, habrá uno que es el más grande de todos, máximo común divisor. Entonces, como el número de divisores comunes entre n y m es finito, y no es vacío, ¿por qué no es vacío? Pues porque por lo menos el uno lo divide a los dos. Por lo menos el uno divide a n y uno divide a m, primero. Entonces, puede que no hubiera más que los dividiera a los dos, entonces pues el uno será el máximo común divisor. Entonces, como es un conjunto finito y no es vacío, entonces por lo menos hay una respuesta. Entonces, por lo menos hay un número de esos. Y como estoy buscando el máximo, solo hay uno que es el más grande de todos, entonces el máximo común divisor es una función que está bien definida y que siempre cualquier par de números tiene un máximo común divisor. Por ejemplo, si me dicen hay un máximo común divisor entre 6 y 18, entonces yo digo, bueno, yo podría hacer lo siguiente. ¿Quiénes son los divisores de 6? Los divisores de 6 son el 1, el 2, el 3 y el 6. Fíjense que el máximo común divisor no es con primos, ¿no? Es con cualquier número. Entonces, los divisores de 6 son el 1, el 2, el 3 y el 6. ¿Quién dividiría 18? A 18 lo divide el 1, el 2, el 3, el 6, el 9 y el 18. ¿Quiénes son divisores comunes de 6 y 18? Pues la intersección, o sea, 1, 2, 3 y 6. ¿Quién es el más grande de todos ellos? El 6. Entonces, el máximo común divisor entre 6 y 18 es el 6. ¿Sí? ¿Bien? O si me piden, por ejemplo, entre 6 y el 14. Entonces, entre 6 y 14 miro quiénes son los divisores del 6. El 1, el 2, el 3 y el 6. Los divisores de 14, el 1, el 2 y el 7. ¿Qué hay en la intersección de los dos? El 1 y el 2. ¿Cuál es el máximo común divisor de los dos? Entonces el 2, porque es el común que es más grande. Si me dicen, no, que cuál es el máximo común divisor entre 6 y 25, entonces yo digo, bueno, los divisores del 6, de nuevo 1, 2, 3 y 6, los del 25, el 1, el 5 y el 25. ¿Qué hay en la intersección? Por lo menos está el 1, está solo el 1, por lo tanto el máximo común divisor es el 1. Entonces, en general, ¿cómo podríamos hallar un algoritmo para calcular el máximo común divisor? Entonces, si uno ve esta idea, dice, me averiguo los divisores del uno, me averiguo los divisores del otro, hago la intersección y escojo el más grande de ellos. Y ese sería mi algoritmo para hallar el máximo común divisor. Primer algoritmo para hallar el máximo común divisor. Lo importante en este momento es tener claro quién es el máximo, o sea, qué es el máximo común divisor de los números, y que siempre existe y siempre se puede calcular por lo menos de esta manera. ¿Queda claro para todos qué es el máximo común divisor de los números? De igual manera, los que estudian la aritmética han, eh, eh, han trabajado con el otro tema, ¿qué hice yo aquí? El otro tema que hice yo aquí, que es el mínimo común múltiplo. ¿De dónde no era? No, aquí es. Entonces, el otro tema es el mínimo común múltiplo.
Entonces, ¿qué es el mínimo común múltiplo entre dos, de nuevo, dos enteros diferentes del cero? Entonces, el mínimo común múltiplo se define, se va a escribir así, MCM de NM, es el número natural Q más pequeño que a la vez sea divisible por N y por N. O sea, ya no es máximo común, es más grande tal que este es el más pequeño, el número natural más pequeño que sea a la vez divisible por N y por N. O sea, un múltiplo común de N y N es el más pequeño múltiplo común de N y N. Entonces, formalmente se va a ver como una función, igual que ahorita, que a dos números enteros diferentes del cero, me devuelve un número natural que es el mínimo común múltiplo de ellos. O sea, que es un número natural al que lo dividen n y lo dividen m, pero es el más pequeñito con el que eso pasa. Entonces vuelve a aparecer la pregunta, ¿siempre habrá un número natural más pequeñito con esa condición? Entonces, primero, si voy a hallar, primero, hay miles de, hay infinitos números a los que divide n, m, n por 1, n por 2, n por 3, m por 1, o sea, son muchos los números que son múltiplos de n y de n, son muchos. Los que son comunes, puede que no sean muchos, pero pueden ser infinitos también. Entonces, uno podría decir, bueno, ¿será que hay uno que es el más pequeñito? Entonces, si hay muchos, pues, siempre hay uno que es más pequeñito porque los números naturales siempre hay un número que es el más pequeño de todos. Así sean infinitos, el cero es más pequeño que todos. Entonces, aquí va a pasar lo mismo. La función mínimo común múltiplo es total porque el número de múltiplos comunes de n y m no es vacío. Por ejemplo, hay un múltiplo común entre n y m fijo, que es n por m. N por m siempre es un múltiplo común tanto de n como de m. Entonces, como n por m es un múltiplo de n y de m, ya por lo menos el conjunto de los números que son múltiplos de n y m no es vacío. Hay por lo menos uno, ¿cierto? Que ese sea el más pequeñito, puede que no, puede que haya otro más pequeñito, pero por lo menos ya hay uno. Así haya infinitos, si n por m, siempre el número infinito de números naturales, siempre hay uno que es el más pequeño, ¿sí? De naturales. Fíjense que no son enteros, porque en los enteros podría haber también menos infinitos. Pero si son naturales, o sea, positivos, siempre hay uno que es el más pequeño de todos. Por lo tanto, esa función existe, es total. ¿Cómo calcularía yo el mínimo común múltiplo entre dos números? Entonces, me empiezo a inventar. Eh, yo, como necesito múltiplos comunes de 18, por ejemplo, entonces, múltiplos mínimos comunes de 6 y 18. Entonces, bueno, en este caso va a ser 18, porque 18 es 6 por 3, 10, o sea, es múltiplo de 6. 18 también es 18 por 1, o sea, es múltiplo de 18, ¿cierto? Y los múltiplos anteriores de 6, que eran 6 por 1 y 6 por 2, no son múltiplos de 18. O sea, los múltiplos comunes, el primer múltiplo común de los dos que aparece es el 18. Entonces yo cojo, por ejemplo, 6, que es el más pequeñito. Lo multiplico por 1, me da 6. Y 18, no, 18, 6 no es múltiplo de 18. 6 por 2 da 12, 12 no es múltiplo de 18. 6 por 3 da 18, 18 sí es múltiplo de 18, entonces me apareció el primer múltiplo de 6, el más pequeñito de 6, que es múltiplo de 18, por lo tanto ese es el mínimo común múltiplo de los dos. ¿Cómo funcionaría ese mismo algoritmo con 6 y 14? Entonces, por ejemplo, yo empezaría 6 por 1 da 6. ¿Es múltiplo de 14? No. 6 por 2 es 12. ¿Es múltiplo de 14? No. 6 por 3 es 18. ¿Es múltiplo de 14? No. 6 por 4 es 24. ¿Es múltiplo de 14? No, porque 14 por nada da 24. 6 por 5 es 30. 14 por nada da 30. 6 por 6 es 36. 14 por nada da 36. 6 por 7 da 42 y es 14 por 3. Entonces acabo de encontrar el múltiplo, el primer múltiplo de 6, que es múltiplo de 14. Entonces acabo de encontrar el primer común múltiplo de los dos. Podía empezar al revés. Podía empezar por 14 por 1, 14 por 2, 14 por 3 y ver cuál es múltiplo de 6. Porque igual, el mínimo común múltiplo es el primer múltiplo común entre los dos. Entonces, por ejemplo, el mínimo común múltiplo entre 6 y 14 es 42.
Yo sé que 84 es un múltiplo entre 6 y 14, porque 6 por 14 da 84, pero no es el mínimo, hay uno más pequeñito, por ejemplo, que es el 42. Entonces, en general, ¿cuál podría ser un algoritmo para calcular el mínimo con un múltiplo de n y m? Entonces, de acuerdo a lo que he expuesto aquí, un algoritmo podría ser, empiezo a mirar los múltiplos del uno, si son múltiplos del otro. Y el primer múltiplo del uno, en ese orden, que sea múltiplo del otro, ese es el mínimo común múltiplo. Entonces ya tenemos un algoritmo para calcular el máximo común divisor, que es calcular los divisores de cada uno, intersectarlos y buscar el mínimo de ese conjunto, o un algoritmo para calcular el mínimo común múltiplo, que es coger los múltiplos del uno, del más pequeñito al más grande, hasta que sea múltiplo, hasta que encuentre el primer múltiplo del otro, y ese es el mínimo común múltiplo. Entonces, esos dos números, máximo común divisor y mínimo común múltiplo, eh, podemos calcularlos de esa manera. Pero uno siempre en informática empieza a decir, ¿será que hay un algoritmo más rápido para hacer eso? Porque esto está como demorado. Sí, aquí me piden números pequeñitos, pero si me piden un número grande de 500 cifras, ¿yo a qué horas hago el múltiplo de cada uno de esos? No, y no, eso me va a quedar muy demorado. Entonces, empezamos a averiguar qué propiedades tienen esos funciones, máximo común divisor o mínimo común múltiplo. Y entonces empezamos a usar el teorema fundamental de la aritmética, que dice que dado un número, siempre se puede escribir con multiplicación de primos, con los primos en orden. O sea que, por ejemplo, el 120 se puede escribir como 2 veces el 3, 3 veces el 2 por 3 por 5, eso da 120. O 500, que es 2 veces el 2 y 3 veces el 5, y eso da 500, ¿cierto? Entonces, podemos empezar a analizar qué propiedades tienen los, por ejemplo, entre 120 y 500 para hallar el mínimo común múltiplo, el máximo común divisor. ¿Qué propiedades, qué cosas podemos encontrar de allí? Entonces, por ejemplo, podemos ver que el 3 no divide a 500, no es de los divisores de 500. Entonces yo podría escribir eso como 3 a la 0, o sea que el 3 no divide a 500, o sea que en esta expresión voy a meter el 3, porque el 3 era un mínimo primo que utilizaba en el 120. Y entonces podríamos escribir todos los números, cualesquiera que sea, como, eh, como multiplicación de los primeros k primos, un número de veces, solo que alguna de estas está 0 veces. 0 veces, ¿por qué? Pues porque realmente ese número no divide a ese número primo. Y entonces podemos ver, coger un número y descomponerlo en los primos que lo dividen, y todos son los mismos números primos, solamente que cuando un primo no divide a alguien, pues aquí queda 3 a la 0, como quedó en este caso. Lo importante es que ya son los mismos números, el 2, el 3 y el 5. Y entonces, miren lo siguiente, el máximo común divisor entre 120 y 500, uno dice, pues el 2 divide 2 veces al 500 y el 2 divide 3 veces al 120, entonces como que lo máximo que se divide común es el 2 al cuadrado. Aquí tengo 3 a la 0 y 3 a la 1, lo máximo es el 3, ninguna vez. Y entre 5 a 1 y 5 a la 3, 5 a la 1. Y fíjense que 2 al cuadrado por 5 a la 1 es igual a 20. Y resulta que 20 es el máximo común divisor entre 120 y 500. O sea que si yo escribo los números como multiplicación de primos, de todos los primos, solo teniendo en cuenta que cuando un primo no lo divide aquí irá elevado a la 0, entonces hallar el máximo común divisor es coger como el menor de los dos, de cada caso, aquí es 2 a la 2 y 2 a la 3, está 2 a la 2, entre 3 a la 0 y 3 a la 1, 3 a la 0, y entre 5 a la 1 y 5 a la 3, 5 a la 1, multiplicarlos, y ese da un común divisor, tanto del uno como del otro, porque si 2 lo divide a este 2 veces y a este 3 veces, por lo menos lo cogí las 2 veces que lo divide aquí. El 3 no lo dividía ninguna vez, no lo cogí, el 5 lo dividía una vez a este, 3 veces a este otro, lo cogí una vez, y entonces va a ser el máximo común divisor de los dos. Y el mínimo común múltiplo, entonces es como al revés, cojo los máximos, el 2 a la 3, el 3 a la 1 y el 5 a la 3. Y ese me daría 3000 y ese sería el máximo común divisor de los dos. Ya vamos a terminar la clase de hoy, entonces les comento la idea para hallar el máximo común divisor. El máximo común divisor es escribir los números como multiplicaciones de primos, incluidos los que no los dividen, y una vez los tenga los dos con el mismo número de primos, entonces cojo el mínimo entre el índice de aquí y el índice de aquí, el mínimo entre el índice de aquí y el índice de aquí,
y tal, y cojo esos primos, primo uno al mínimo índice, primo 2 al mínimo índice, primo K al mínimo índice, y ese me da el máximo común divisor entre dos números. Y aquí hay un ejemplo con 15 y 28 para que lo miren en la casa. Y el otro es el mínimo común múltiplo. Entonces es el mismo algoritmo, pero con los máximos. Los dejo aquí para que lo miren en la casa. Lo importante de este teorema, el, son estos teoremas. El máximo común divisor se calcula así entre dos números, de esta manera, el mínimo común múltiplo de esta manera, y un teorema importante. Si yo multiplico n por m, eso es lo mismo que multiplicar el máximo común divisor de n y n por el mínimo común múltiplo de n por m. Entonces, ¿se imagina un algoritmo basado en este teorema para calcular el máximo común divisor? Entonces, hallar las representaciones con primos de cada uno de los números y luego hallar los máximos y los mínimos para hallar el máximo común divisor, el mínimo común múltiplo. Y tendríamos un algoritmo para hallar el máximo común divisor. Pero este algoritmo va a ser más eficiente que el anterior, pero va a seguir siendo todavía ineficiente. Entonces, vamos a parar aquí y para la próxima clase, por favor, vamos a ver el algoritmo de Euclides. Entonces, ¿qué les pido yo? Que vean los videos asociados al algoritmo de Euclides. Ahí hay videos. Primero está este, donde dice unas propiedades del máximo común divisor, y luego empieza el video 3.1 que dice, bueno, entonces, utilizando las propiedades que están en rojito, vamos a hallar el máximo común divisor de un número. Y les muestro paso a paso cómo hallar el máximo común de un número. Y ese algoritmo se llama el algoritmo de Euclides a punta de restas. Por favor, mírenlo con cuidado, estudienlo, porque vamos a hacer un Sócrates sobre este algoritmo. Luego les digo, pero es que puede haber un algoritmo más rápido para hacer eso, que es el algoritmo de divisiones, y es el que está en el 3.2. Por favor, mírenlo, porque vamos a hacer un video, un Sócrates con este algoritmo. Y luego les muestro por qué son correctos los algoritmos y por qué terminan siempre, porque nunca se quedan en un loop. Y eso es lo que vamos a trabajar en la próxima clase al principio. ¿Listo? Entonces les pido el favor de, por favor, estudiar, leer de esos videos para eso. Y hacemos empezaremos con un Sócrates sobre eso y luego pasaremos al tema de congruencias. Aquí termina la clase de hoy. Por favor,